Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, Pedro, apresurémonos. Gracias por venir. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio Latacunga en Ecuador. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa diocesano, Un Pueblo que Camina. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la diócesis de Latacunga, donde se comparten reflexiones, motivaciones y sobre todo el estudio del catecismo de la Iglesia Católica. Se transmite todos los días sábados a partir de las 18 horas a través de Radio Latacunga, a través del canal de Radio Latacunga en Facebook y a través del canal del Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga en YouTube, bajo la conducción de su amigo y servidor Juan Zorrillas. Hoy tenemos nuevamente la presencia de nuestro hermano Roquel Iván Cárdenas Domínguez, quien nos acompaña desde la República de Panamá y allá es catequista en medios de comunicación FEP-TV, Radio María y Panorama Católico de Panamá, con quien vamos a trabajar en un tema muy bonito: Juan, precursor, profeta y bautista. Numerales 717 a 720 del Catecismo de la Iglesia Católica. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Hermano Roquel, muy buenas tardes. Bienvenido a Un Pueblo que Camina. Buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación. Estamos aquí felices de poder compartir con los hermanos de Ecuador, desde aquí, desde Panamá, su país hermano. Perfecto, muchas gracias. Antes de entrar en el tema, por favor, recuérdenos un poquito quién es Roquel Cárdenas. Bueno, Roquel Cárdenas es un laico, casado, hace 25 años, 4 hijos. Espero que próximo a jubilarse. Entonces, sí, en este tiempo Dios nos ha dado la gracia de poder dedicarnos a lo largo de cuando el Señor nos llamó a su servicio en los medios de comunicación. Por la gracia de Dios estamos trabajando en FETV, el canal católico, el canal de la Iglesia en Panamá, donde tenemos 2 programas, uno precisamente sobre este tema, que se llama Catequesis Viviente, donde hablamos semanalmente del Catecismo de la Iglesia Católica, y otro de entrevista que llamamos 2000 años después, que se llama Cómo vivir la fe 2000 años después. Soy escritor asiduo en el periódico también de la Iglesia, Panorama Católico. También tengo un programa en vivo de apologética que se llama La Iglesia de Cristo Fundó en Radio María Panamá. Como obra de apostolado laical, como familia, como primicia, les comparto que como mi esposa y yo vamos a iniciar, si Dios lo permite, el próximo viernes un programa de Provida, que se llama El Evangelio de la Vida, donde vamos a hablar de los temas Provida, todos estos temas que ustedes conocen, del aborto, de la ideología de género y todas estas cosas. Vamos a hablar, este no va a ser en vivo, este va a ser grabado en Radio María Panamá. Además de eso, nuestra espiritualidad está enfocado a la espiritualidad salesiana con el monasterio de la Visitación que tenemos acá en Panamá cerca, y nosotros somos de parte de la orden terciaria de este monasterio y somos de la espiritualidad de San Francisco de Sales. Esa es nuestra espiritualidad que tenemos como familia, porque toda la familia participa de esa espiritualidad. Creo que en grandes rasgos mi actividad en la iglesia se enfoca en eso, aparte de ser catequista en charlas que eventualmente me invitan. Y bueno,
intentando, porque esto es un asunto de joven, intentando tratar de hacer en el continente digital. Pero ya yo he aprendido que no soy muy competente en esto. Parece que los jóvenes son más competentes que yo en este tema digital, pero bueno, se hace el intento. Bueno, muy bien, excelente, mucho trabajo, Sí, pero bien, lo felicitamos desde acá. Muy bien, gracias. eh, la iglesia recuerda hoy día a los santos Luciano y Marciano. En Nicomedia, en Bitinia, santos Luciano y Marciano, mártires que en tiempo del emperador Decio, por orden del prefecto Sabino, fueron quemados vivos. Esto por el año 250. La cita bíblica escogida para el día de hoy está tomada del Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versos 76 a 79. Y dice, y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque caminarás delante del Señor, preparándole el camino, anunciando a su pueblo la salvación por el perdón de los pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará desde lo alto un amanecer que ilumina a los que habitan en tinieblas y en sombras de muerte, que enderezca nuestros pasos por un camino de paz. El tema que vamos a ver hoy día es Juan, precursor, profeta y bautista. Hermano Roquel, por favor, nos ayuda con una breve introducción. Por supuesto, yo diría que los que han estado siguiendo el catecismo de la Iglesia Católica se darán cuenta de que el pueblo de Israel, una vez entra en este proceso de convertirse en un pueblo, establece un pacto con, con Dios en el Sinaí. Después viene un proceso el que va ganando poco a poco la tierra prometida. Se establece ahí, juega un papel primero Moisés, después Josué, después vienen los jueces, después vienen los reyes. Pero una situación amarga del pueblo de Israel, aparte de que se da después del profeta Salomón, debido a su pecado, le dice Dios que por amor a David no iba a ser en su reinado, pero posteriormente se iba a dividir y Israel se divide. Después de ahí, 10 tribus llaman el pueblo de Israel y después 2 tribus le llaman el reino de Judá, que continúa con la dinastía davídica. En estos avatares históricos que todos conocemos que se dan invasiones, destierro, surge una esperanza. Los profetas empiezan a hablar de que iba a venir un momento donde Sión iba a ser el lugar donde todos en la humanidad se iba a reunir. Iba a haber una esperanza de que los reyes, que muchos de ellos eran infieles, otros eran más o menos, pero iba a haber un rey ideal, iba a venir alguien que iba a gobernar a Israel y que le iba a traer hacia sí todas las naciones. Entonces empezó a crecer en el pueblo de Israel esa esperanza que se tradujo en lo que era el Mesías, un rey Mesías, alguien que iba a restablecer la relación de su pueblo con Dios, alguien que iba a gobernar con amor, que entonces toda esa esperanza de Dios confluye en un momento de la historia. Entonces, este momento de la historia tan importante, Dios elige a un hombre, a una persona, para que fuera aquel que anunciara que había llegado ese tiempo en particular, que había llegado la plenitud de los tiempos, que las esperanzas de Israel se iban a cumplir de manera definitiva. Y ese hombre es Juan, llamado el Bautista, que es el que viene a anunciar ese momento culmen en la historia de Israel y de la humanidad. Eso es lo que podría decir como introducción. ¿Listo? Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Amigas y amigos, estamos de vuelta con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado de hoy, Roquel Iván Cárdenas Domínguez, catequista en medios de comunicación FEP TV, Radio María y Panorama Católico de Panamá.
Desde la República de Panamá nos acompaña y vamos a tratar el tema Juan, precursor, profeta y bautista. Numerales 717 a 720 del Catecismo de la Iglesia Católica. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Nuestros amigos que en este momento no pueden sintonizar Radio Latacunga, luego pueden dirigirse al canal de Radio Latacunga en Facebook o al canal del Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga en YouTube. Tenemos más de 200 videos con enseñanza del catecismo. Bien, voy a dar lectura al primer numeral, el 717, que dice así: hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Juan fue lleno del Espíritu Santo ya desde el seno de su madre, por obra del mismo Cristo que la Virgen María acababa de concebir del Espíritu Santo. La visitación de María a Isabel se convirtió así en visita de Dios a su pueblo. Hermano Roquel, por favor, ayúdenos con su explicación y comentarios. Muy bien, gracias. Quisiera iniciar compartiendo con ustedes el numeral que nuestro hermano amablemente nos acaba de compartir. Estamos en el numeral 717, ¿no? Evidentemente el catecismo empieza hablando, hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Entonces, evidentemente aquí el catecismo nos quiere iniciar diciendo que no es la iniciativa humana la que impulsa a Juan. No se trató de un plan humano, es que Juan, bueno, yo te voy a promover como que alguien, yo tengo un candidato político y me parece, y yo voy a tomar la decisión de ir a apoyar. No, es ante todo un llamado de Dios. De hecho, Juan hace una confesión. Juan dice, en un momento determinado, que cuando Jesús va a bautizar, recibe su bautismo, él no lo había reconocido. Él dice que el Señor le había dicho, aquel que tú veas que descienda el Espíritu Santo en forma de paloma, ese es. Pero él sabía que él había recibido el llamado de Dios para invitar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sin embargo, él no lo conocía. Entonces, Dios lo llama a una misión, a preparar al pueblo, ¿no? Dice el otro aspecto, que fue lleno del Espíritu Santo desde el seno de su madre. ¿Gracias a qué? A la obra de Cristo en la visitación. Entonces, yo quisiera simplemente terminar esta parte diciendo dos cosas. La primera, es importante en la impronta mariana de la misión de Juan. La Virgen María es la portadora en ese momento del Mesías, de Dios hecho hombre. Y su visita es la que detona en Isabel y en su hijo la presencia del Espíritu Santo. O sea, un aspecto importante que nos indica a nosotros es que todo buen católico, a imitación de Juan el Bautista, debería encontrar o buscar ese encuentro con la Virgen, como lo tuvo Isabel, como lo tuvo Juan Bautista, como lo tuvieron los apóstoles, que en Pentecostés estaban reunidos, en medio de ellos estaba la Virgen María. Mucho de nuestro apostolado y nuestro discernimiento en el servicio a Dios, para tratar de presentar a Dios, es importante verificar nuestra devoción mariana. Nuestra devoción mariana va a ayudarnos a nosotros a tener más luz y a tener una relación más abierta al Espíritu Santo. No es casualidad que en la llegada del Espíritu Santo a Juan el Bautista y en Pentecostés, el texto bíblico hace clara denotación de que en medio de esos momentos estaba la Virgen. Es importante ese aspecto. El otro aspecto es que Dios visita a su pueblo. Recordemos un aspecto importante. Fíjense, después
se da un acontecimiento interesante que probablemente pocos conocemos. Dice que después del acontecimiento de el destierro, cuando el pueblo de Israel regresa y construye el primer templo, y después construye, el segundo templo, después de la destrucción por el destierro, se da un proceso en el que varios años, décadas, algunos hablan de siglos, hubo un silencio profético. El pueblo de Israel estaba con la Torá, la ley y los profetas que habían hasta ese momento, pero se silenció la voz profética. Entonces el pueblo de Israel estaba a la expectativa de que cuando surgiera un nuevo profeta, ese iba a ser o el que iba a presentar al Mesías o iba a ser el Mesías. Por eso había esa expectativa. Cuando Juan sale a predicar con esa fuerza y ese poder, entonces se da esa expectativa. Ese es un aspecto muy importante a tener en cuenta. Entonces, cuando Jesucristo se le manifiesta a Juan el Bautista, empieza ese proceso donde Dios iba a visitar a su pueblo, ya no a través de un profeta, sino que él mismo era el que iba a visitar a su pueblo, era Dios mismo, no era un ungido cualquiera, era Dios hecho hombre. Entonces, ese acontecimiento que nosotros muchas veces trivializamos porque estamos acostumbrados, ¿no? Pero ustedes se ponen a pensar qué significaba para el pueblo de Israel que ya no sería un profeta poderoso como Moisés, por ejemplo, o fiel como Abraham, sino que era Dios mismo que venía a visitarlo. Empieza con ese acontecimiento de Cristo, empieza podríamos decir, a iniciar la misión de Juan el Bautista, cuando él, con su movimiento, le preanuncia a su madre: ha llegado el Mesías, ha llegado el Señor, el Salvador, que es la que queda llena del Espíritu Santo y puede proclamar a la Virgen María la madre de mi Señor. Hasta ahí vamos a ver si vemos el siguiente numeral. Perfecto. Voy a leer el siguiente numeral, el 718, que dice: Juan es Elías que debe venir. El fuego del Espíritu lo habita y le hace correr delante como precursor del Señor que viene. En Juan, el precursor, el Espíritu Santo culmina la obra de preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Hermano, por favor, ayúdenos con su explicación y comentarios. ¿Cómo no? Muchísimas gracias. Yo quería compartir y quería hacer este comentario aquí. Dice: Juan es Elías que debe venir. Esto merece una aclaración. Hoy día tenemos influencias de creencias falsas, por supuesto. Y una de las creencias falsas es la reencarnación. En el lenguaje bíblico, cuando alguien dice que es tal o cual persona, o sobre todo venía con el espíritu de otro personaje, se refería ni siquiera, no que iba a tener la personalidad necesariamente, sino que iba a tener el influjo del espíritu, que se veían en función de proporción. O sea, la apertura que tenía o el don del espíritu que tenía la persona era la medida. Entonces, tener el espíritu de Elías era tener el mismo espíritu que había inspirado a Elías, pero al modo de Elías, o sea, a la apertura que Elías había tenido y la fidelidad que Elías había tenido. Porque en el pueblo de Israel, Elías era considerado como el modelo de los profetas, uno de los profetas. De hecho, usted ve que en la transfiguración, ¿quién se le aparece a nuestro Señor? Dice que Moisés y Elías. Moisés era la ley y Elías representaba todo lo que era el profetismo del pueblo de Israel. Era como un compendio de la ley y los profetas. Eso se dio en la transfiguración. Así que Elías era el modelo. Entonces, era el profeta más importante del Antiguo Testamento. A partir de ahí, recuerden un acontecimiento. Eliseo, antes de que Elías fuera llevado a un carro de fuego,
Eliseo viene y le dice a Elías que él iba a tener una petición. Dice, ¿cuál? Yo también quiero tener tu espíritu. Porque en ese momento acuérdense que el Espíritu Santo no estaba revelado como una persona. Simplemente se pensaba que Dios le daba el espíritu de él a una persona, y cuando esa persona podía pedirle a Dios que ese mismo espíritu se le traspasara a otro. Entonces Elías le dice, no pides poca cosa, porque Eliseo le pidió que le diera el doble o 2/3, como expresaba, que era un término que se usaba para la herencia dentro del pueblo de Israel, para el primogénito. Lo que Eliseo le estaba pidiendo a Elías: yo quiero ser tu heredero, tu primogénito. Por eso Elías le dijo, no estás pidiendo cualquier cosa, vamos a ver si Dios te lo concede. Y le dice, si cuando me voy al llevado en el cielo me ves, entonces Dios te concedió lo que pediste. Pues los que pueden ver el texto en Segunda de Reyes, veremos en el capítulo 2, si no me equivoco, veremos cómo Elías divide el manto de Eliseo, divide el manto de Elías que le quedó en 3 partes y se quedan con 2, como diciendo, esto es lo que me toca a mí de Elías, pero realmente era el espíritu. Entonces, ese espíritu que habitó en Elías, que habitó en Eliseo, era el que iba a habitar en Juan el Bautista para ser modelo de profecía. Imagínate, era el profeta más grande del Antiguo Testamento, ya no iba a ser Elías, iba a ser Juan el Bautista. Por eso tenía también, ¿por qué? Porque Dios lo eligió ya no para hablar la palabra de Dios, sino para presentar al mismo Dios. Entonces, ¿qué privilegio más grande que ese? ¿No? Por eso, más adelante lo vamos a ver, cuando el catecismo nos comenta de que desde los nacidos de mujer no hay nadie más grande que Juan el Bautista, porque efectivamente en los nacidos de mujer hasta ese momento Dios le había elegido para esa particular misión. Entonces, el otro aspecto, y que antes de pasar acá, es que ¿qué ocurre? El Espíritu Santo, que no estaba plenamente convencido, venía en Juan el Bautista a hacer la obra de Elías. ¿Qué pasó con Elías? Elías tuvo que luchar contra un rey influenciado por una reina inicua pagana, y que le puso al pueblo de Israel, por influencia real, por influencia del gobierno, la adoración a Baal. Bueno, el pueblo de Israel no le faltaba mucho, no había que inducirlo mucho para que cayera en la idolatría. Entonces el pueblo de Israel abandonó a Yahvé y empezó a adorar a Baal. Y Elías tuvo que ir y llamar al pueblo al cambio, llamar al pueblo a la conversión, para que volviera a Dios, para que volviera nuevamente a Yahvé y dejara a Baal. Este aspecto es muy curioso. Observemos que cuando viene el Mesías, el pueblo de Israel necesita a Juan el Bautista, pero fíjese que Juan el Bautista no cuestiona que el pueblo de Israel estaba en idolatría. No le decía que ustedes están adorando a Baal o estaba adorando a Zeus o a Poseidón. ¿De qué acusaba el pueblo a Juan Bautista? ¿Cuál era el ídolo que tenía el pueblo de Israel? Eran su propio pecado, su egoísmo, su maldad, su falta de honradez, su falta de amor. Todas esas situaciones se convierten en los nuevos ídolos modernos que no permitían que el pueblo estuviera dispuesto, y son los ídolos que tiene que combatir Juan el Bautista para enderezar el camino, para allanar los hoyos, para que el pueblo estuviera dispuesto a aceptar al Mesías. Y esto es un gran mensaje para nosotros. Ya los ídolos, posiblemente nuestro pueblo no recibe al Mesías, ya no por aquellos ídolos que ya conocemos, que puede haber idólatras por ahí todavía, pero la gran mayoría son los otros ídolos, son los que no permiten, los ídolos que Juan Bautista denunciaba. Y Elías luchó contra la idolatría de falsos ídolos como Baal. Juan Bautista luchó
con los ídolos que tenemos nosotros hoy en día en nuestro corazón. Que dice, por ejemplo, San Pablo dice, toda forma de avaricia es una idolatría. Entonces aquí vemos, esos son el trabajo que hizo Juan Bautista para preparar al pueblo, como Elías preparó o sacó de la idolatría al pueblo de Israel. Viene Juan Bautista a sacar al pueblo de Israel de la idolatría para que reconociera a su Mesías. Gracias. Perfecto, vamos a una pausa y retornamos en un instante. A nuestro volcán Cotopaxi se lo ve de todos lados, pero se debe estar atento y estar siempre preparados. En caso de una erupción volcánica, elabora tu plan familiar. Arma tu mochila de emergencia de acuerdo a las necesidades de tu familia. Participa en los simulacros de evacuación, tomando en cuenta distintas situaciones: familia junta, separada, de día, de noche, entre semana o fin de semana. Ante una señal de alerta, evacúa hacia las zonas seguras decretadas por gestión de riesgos y no hagas caso de las falsas noticias ni de los rumores. Infórmate siempre por fuentes oficiales, Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias e Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. Todos siempre prevenidos, a toda hora hay que estar asegurando tu mochila y las rutas para evacuar. Juntos prevenimos desastres. Liderado por Cáritas Latacunga junto a Cáritas Ecuador y Catholic Relief Services, esto es posible gracias al generoso apoyo del pueblo estadounidense. USAID. Amigos, nuevamente estamos con ustedes con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nos acompaña nuevamente nuestro hermano Roquel Iván Cárdenas Domínguez, quien desde la República de Panamá se conecta con nosotros en este momento. En Panamá, Roquel es catequista en medios de comunicación, FEC TV, Radio María y Panorama Católico. Estamos tratando el tema Juan, precursor, profeta y bautista. Numerales 717 a 720 del Catecismo de la Iglesia Católica. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. El siguiente numeral es el 719 y dice así: Juan es más que un profeta. En él, el Espíritu Santo consuma el hablar por los profetas. Juan termina el ciclo de los profetas inaugurado por Elías. Anuncia la inminencia de la consolación de Israel. Es la voz del Consolador que llega, como lo hará el Espíritu de verdad. Vino como testigo para dar testimonio de la luz. Con respecto a Juan, el Espíritu colma así las indagaciones de los profetas y la ansiedad de los ángeles. Aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo lo he visto y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. He ahí el Cordero de Dios. Roquel, ayúdenos con su explicación y comentarios. Muy bien, como se podrán imaginar, este es un numeral muy denso, porque tiene mucha información y por eso puedo compartir esta pantalla. Observemos, ¿no? Dice, Juan es más que un profeta, ¿no? En él, el Espíritu Santo consuma el hablar por los profetas. ¿Por qué efectivamente ocurre esto? Porque Juan, en los profetas, lo que tenían era que repetir la palabra de Dios. Lo que Dios le revelaba, lo decía, pero en palabras humanas. Entonces, ahora Juan no tiene que presentar a él ni su palabra, sino que presenta al mismo Dios. Eso es lo importante, ¿no? Eso es lo importante. Entonces, es lo más importante de la acción de Juan. Juan
es el hombre elegido para presentar a Dios. Eso es lo más importante, porque por eso es que Juan es más que un profeta y consuma el albor de los profetas, porque ya él, y es un aspecto importante de Juan, que debe alumbrar nuestra espiritualidad. ¿Cómo Juan presenta al Mesías? Juan tiene una obra totalmente dependiente de Jesús. Él sale a predicar para presentar a aquel a quien él no conocía. Él, una vez lo encuentra, lo presenta. Y una vez lo presenta, invita a la gente a seguirle. Y cuando sus discípulos se ponen celosos, dice, es necesario de que él crezca y Dios disminuya. La pregunta que podríamos hacernos nosotros, ¿no? Nosotros, como verdaderos apóstoles de Cristo, verdaderos catequistas, predicadores, sacerdotes, religiosas, obispos. ¿En qué medida nosotros estamos presentándonos nosotros mismos o estamos presentando a Cristo? ¿Y en qué medida yo estoy preocupado de que mi figura sea reconocida y apreciada? ¿O yo estoy preocupado de que sea yo el que sale al frente? Fíjense, quiero aprovechar este momento, este paréntesis, para que hagamos el siguiente discernimiento. Yo no sé en Ecuador, pero en otros países a veces surgen figuras muy carismáticas, personas que tienen un gran don de la palabra. Incluso algunos llegan a decir que tienen dones de manifestaciones extraordinarias. Y entonces estas personas, muchas veces la iglesia la pone a prueba. Es Dios mismo que a través de la iglesia lo pone a prueba y a veces los mandan a callar. Los mandan a detener su ministerio. ¿Y qué es lo que hacen? Se rebelan. Entonces ahí surge efectivamente de que usted no quería mostrar a Cristo. Usted se quería mostrar a usted mismo. Y cuando la iglesia le dice, ya no hable, ya no salga al frente, ya que no lo vea, ocúltese, dice, me quieren acallar, no me dan la libertad. ¿Qué será de la gente si la gente, sin usted, sin mí, va a seguir siendo? Porque el que los hace que sea es Dios, no nosotros. Entonces, el día que la iglesia nos dice a nosotros, usted hace milagros, ya no haga más. Pues. Usted predica, ya no predique más. Usted hace esto, no lo haga más, obedezca. Porque el que hace la obra es Cristo. Y si realmente usted hace lo que dice Juan Bautista, usted disminuye y Cristo crece, entonces la obra se realizó. Entonces tengamos mucho cuidado de que muchos ministerios, obras decaen, desaparecen, es porque es puro personalismo usando el nombre de Cristo. Aprendamos de Juan Bautista. Ese es el verdadero profetismo, el verdadero profetismo. Entonces eso es lo que yo quería compartir. El otro aspecto que quería yo también compartir de lo que dice Juan el Bautista, y permíteme volver a compartir la pantalla, es el siguiente. Vino a dar testimonio de la luz, para dar testimonio de la luz con respecto a Juan. Entonces, aquí hay otro aspecto importante de la obra de Juan el Bautista. Entonces, Juan el Bautista viene a ser testimonio de la luz. Pero él no es la luz. También dice algo importante. Dice, yo los bautizo con agua, pero vendrá aquel que lo bautizará con el Espíritu Santo. A partir de ahí viene un acontecimiento muy importante que quisiera aprovechar para explicar. Hay una frase en la Escritura que resulta para nosotros confusa. Fíjense, dice Jesús, de los nacidos de mujer, no hay nadie más grande que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Entonces la gente queda, ¿cómo? Pero espérate, ¿cómo es eso? Es lo que pasa, es que recuerden el Evangelio según San Juan. Nosotros tenemos el gran don, que
trivializamos horriblemente ese gran don de que nosotros no somos nacidos de las carnes ni la sangre, ni de deseo de hombre. Nosotros somos nacidos del Espíritu Santo por la gracia de la iglesia, en el bautismo. Entonces nosotros recibimos el don maravilloso. Somos bautizados no por agua, somos bautizados por fuego. Entonces a partir de ahí se vuelve a realizar lo que dice el profeta Joel, que ya no se va a necesitar que nadie le enseñe uno a otro. ¿En qué sentido? Porque tenemos el Espíritu. Antes el profeta tenía el Espíritu y le decía al pueblo, Dios dice esto, Dios dice lo otro, sigan lo que dice el profeta, porque es la voz de Dios. Ahora nosotros tenemos a Dios en nuestro interior por el bautismo. Si estamos en estado de gracia, tenemos la inhabitación de la Santísima Trinidad. Tenemos ese don. Por eso la iglesia nos dice que nosotros somos sacerdotes, profetas y reyes. Entonces nosotros podríamos ser como Juan Bautista o más que Juan Bautista. ¿Por qué? Porque tenemos el don de Dios, el Espíritu Santo. Y a través de ese Espíritu nosotros entramos donde Juan se quedó. Entonces, ¿qué ocurre? Que entonces esa declaración de Juan se hace vida en nosotros. Y nosotros, a partir de ese momento, con la declaración de Juan, que es el precursor del Mesías, viene a declarar que el Mesías viene a hacer lo que Moisés declaró. Cuando Moisés estaba en el desierto, dice que él no podía con el pueblo. Y viene el suegro y le dice, tú no puedes gobernar este pueblo tú solo. Elige a unos hombres y ponlos como guías del pueblo. Y a partir de ese momento, Moisés elige a unos hombres y le impone las manos. Y dice la palabra que 2 hombres se quedaron en el campamento y que no fueron a la reunión donde Moisés iba a darle el Espíritu Santo. Y a partir de ese momento, esos 2 hombres que estaban fuera de esa reunión recibieron también el Espíritu. Y Josué le dijo, mira que allá están esos hombres que no tuvieron en la reunión contigo profetizando. Prohíbeselo. Y le dijo, ¿acaso voy a estar yo celoso porque el Señor le da el Espíritu? Ojalá todo el pueblo tuviera el Espíritu de Yahvé y pudiera profetizar. Bueno, ese tiempo llegó hoy. Ahora todo el pueblo de Dios tiene el Espíritu de Dios y pueden ser profetas. De hecho, eso nos lo declara la iglesia. Y a partir de ahí, nosotros debemos preguntarnos, ¿por qué yo no soy profeta? ¿Por qué yo no soy sacerdote? ¿Por qué yo no soy rey? ¿Por qué yo no puedo tener ese fuego? Porque es nuestra falta de fidelidad, nuestra falta de entrega a Dios. Somos nosotros lo que dice, como según San Pablo dice, entristecemos el Espíritu Santo con nuestros pecados, nuestros apegos, nuestras necedades. Entonces, San Pablo llegó a decir que nosotros tenemos un tesoro en vasijas de barro. Pero Juan Bautista viene a llamarnos a nosotros a que tengamos ese nuevo proceso que vivimos fundamentalmente en el Adviento y en parte de la Cuaresma, cuando la iglesia presenta a Juan Bautista y nos dice que Juan Bautista viene a resonar de nuevo ese llamado a la conversión, ese llamado al cambio radical. Fíjense una cosa interesante, y con esto voy cerrando la exposición. Cuando Juan Bautista predica, Juan Bautista dice que para recibir al Mesías hay que cortar, hay que zanjar, hay que separarse. No dice, mire, lo que pasa es que usted es ladrón y lo que tiene que ahora hacer es robar un poco menos. Y ahora que usted es adúltero, sea adúltero un poco menos. Era infiel una vez a la semana, bueno, ahora sea infiel una vez al mes y así poco a poco va dejando el pecado en su vida. No, lo que Juan Bautista decía que había que romper total y absolutamente con el pecado. Entonces, hermanos y hermanas, el mensaje de Juan el Bautista para nosotros es que para que el Espíritu, el fuego del Señor haga fuerza en nosotros, tenemos que tomar una decisión de ruptura
radical con el pecado. Ruptura radical con el pecado. ¿Cuál es el pecado suyo? ¿Cuál es el pecado mío? Cada uno lo conoce. ¿Cuál es el pecado que nosotros hemos alimentado y está gordo ahí, rechoncho, bien alimentado porque lo estamos cada vez alimentando más? Bueno, ese pecado es el que marchita el espíritu y no permite que nosotros seamos quien Dios quiere que seamos, como Dios nos soñó. Entonces, Juan Bautista viene a llamarnos como precursor a ese cambio radical, a ese cambio, esa ruptura, para que lo que Dios profetizó y que se ha hecho verdad en nosotros, pero que nosotros impedimos con nuestro pecado. Cierro esto. Muchos de nosotros decimos, Juan predicó, dijo, yo no soy el Mesías, señaló al Mesías y muchos no lo reconocieron. ¿Por qué? Porque no dejaron su pecado, no dejaron su soberbia. Hoy día muchos de nosotros no reconocemos la acción de Dios en nosotros porque no dejamos nuestro pecado, no dejamos nuestra soberbia. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Nos vamos a una pausa y retornamos en un instante. A nuestro volcán Cotopaxi se lo ve de todos lados, pero se debe estar atento y estar siempre preparados. En caso de una erupción volcánica, elabora tu plan familiar. Arma tu mochila de emergencia de acuerdo a las necesidades de tu familia. Participa en los simulacros de evacuación, tomando en cuenta distintas situaciones: familia junta, separada, de día, de noche, entre semana o fin de semana. Ante una señal de alerta, evacúa hacia las zonas seguras decretadas por gestión de riesgos y no hagas caso de las falsas noticias ni de los rumores. Infórmate siempre por fuentes oficiales, Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias e Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. Todos siempre prevenidos, a toda hora hay que estar asegurando tu mochila y las rutas para evacuar. Juntos prevenimos desastres. Liderado por Cáritas Latacunga junto a Cáritas Ecuador y Catholic Relief Services, esto es posible gracias al generoso apoyo del pueblo estadounidense. USAID. Amigas y amigos, estamos de vuelta con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nuevamente nos acompaña en esta ocasión nuestro hermano Roquel Iván Cárdenas Domínguez, catequista en medios de comunicación, FEP TV, Radio María y Panorama Católico desde la República de Panamá. El tema que estamos analizando es Juan, precursor, profeta y bautista. Numerales desde el 717 hasta el 720 del Catecismo de la Iglesia Católica. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Nuestros amigos que no pueden sintonizar en este momento Radio Latacunga AM, luego puede dirigirse al canal de Radio Latacunga en Facebook o al canal del Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga en YouTube. Allí tenemos más de 200 videos con enseñanza del catecismo. Bien, el siguiente numeral y el último es el 720, que dice: en fin, con Juan Bautista, el Espíritu Santo inaugura, prefigurándolo, lo que realizará con y en Cristo, volver a dar al hombre la semejanza divina. El bautismo de Juan era para el arrepentimiento. El del agua y del Espíritu será un nuevo nacimiento. Hermano Roquel, por favor, ayúdenos con este numeral. Muy bien, muchísimas gracias. Yo quisiera iniciar con el tema de la semejanza. Fíjense, nosotros cuando vamos al Génesis, nos dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Pero la iglesia, los padres de la iglesia enseñaban de que había dos conceptos. La imagen representaba los dones que Dios tiene de manera eminente, perfectísima, pero compartió con el hombre, que lo resumen en inteligencia y voluntad. Entonces nosotros tenemos inteligencia y voluntad, por eso tenemos imagen de Dios. Pero
la semejanza tenía que ver con los atributos divinos de santidad, pureza. Entonces, ¿qué ocurre? El hombre, cuando peca, pierde la semejanza divina, pierde la santidad. Entonces, Dios había soñado al hombre, lo crea en estado de gracia, en amistad con él, y el hombre peca y rompe la semejanza divina. A partir de ahí, el hombre queda a la deriva en su pecado y en rebeldía contra Dios. Y es Dios el que decide enviar a su Hijo para que se pudiera reconstruir la semejanza divina, es decir, la santidad en el hombre. Y el Espíritu Santo es el que viene a reconstruir esa semejanza en nosotros. Es lo que Juan viene a manifestar. Ustedes, cuando vienen aquí, por gracia de Dios, un llamado a la conversión, ustedes reciben el agua y tienen un arrepentimiento. Pero cuando venga el Señor, cuando le dé el Espíritu no solo los va a purificar del pecado, sino que le va a dar la fuerza, que es lo que nosotros llamamos en la iglesia la gracia de poder actuar bien. Entonces no solo tenemos la purificación del mal, sino que tenemos la fuerza para actuar bien, que es lo que permite construir en nosotros esa semejanza que Dios soñó en cada uno de nosotros. Ahora, esa construcción que tenemos que hacer nosotros y que Juan anuncia, inicia como Juan Bautista en la conversión, en el convencimiento. ¿Qué ocurre con nosotros? El problema con nosotros es que nosotros muchas veces perdemos de vista nuestra realidad. ¿Qué ocurre con nosotros? Nosotros muchas veces, por gracia de Dios y todo, debemos de rodillas darle gracias a nuestros padres que nos dieron el inmenso don de ser bautizados en la iglesia de Cristo y recibir desde un inicio ese don maravilloso, inefable, infinito de recibir la gracia de Cristo. Pero, como somos nosotros, generalmente vivimos ese don como que no sé, como que se pone un suéter. Eso no tiene importancia. Entonces vivimos en el pecado, vivimos alejados. Pero Dios en su infinita misericordia nos vuelve a llamar. Es lo que llamamos nosotros la segunda conversión, lo que llaman los padres de la iglesia la segunda conversión. Dice que la primera conversión se hace con las aguas del bautismo. La segunda conversión se hace con las aguas de las lágrimas, del arrepentimiento, cuando Dios nos da el don de reconocer que hemos sido ingratos con Él, que hemos sido malvados, que hemos sido totalmente miserables por la bondad divina, y empezamos nuevamente a reconocer y a reconstruir lo que Dios quiso hacer con nuestro bautismo, probablemente pequeño. Entonces, adultos, empezamos a reconstruir. Pero ¿qué pasa con nuestra realidad? Ya hemos construido un hombre viejo, dice San Pablo. Hemos construido un hombre, no sé si en Ecuador se usa esa palabra, pero mala maña, decimos acá. Mala maña, ya tenemos malas mañas. Entonces, esas malas mañas no permiten que Dios esculpa en nosotros porque tenemos malas costumbres, malos hábitos. Y eso es lo que no permite que Dios construya y haga su obra en nosotros. Entonces nosotros escuchamos maravillas de que el Espíritu en nosotros obra. ¿Y qué pasa con nosotros? Bueno, yo le voy a dar un dato a usted. Mire, hermano, y le voy a poner. Ahora le voy a poner, fíjese, yo empecé diciendo que yo no soy sacerdote ni diácono. Soy un hombre casado hace 25 años, así que le voy a hablar a los laicos que están ahí que me conozcan. Y le voy a poner un ejemplo. ¿Qué es lo que pasa con nosotros muchas veces? ¿Por qué no avanzamos y el Espíritu Santo no actúa en nosotros? ¿Por qué? Le voy a poner un ejemplo. Imagínese usted que le estoy hablando a los hombres, usted se va y se toma unos tragos. Y cuando regresa a la casa, regresa lleno de lápiz labial por el cuello. Usted se imagina cómo va a estar la esposa, ¿no? Lo deja dormir
y al día siguiente le dice, oye, te fuiste a tomar y viniste, quién sabe quién te embarró aquí de lápiz labial, me fuiste infiel. ¿Y qué dice el hombre? Bueno, sí, pues lo reconoce, pues dice, sí, pero está bien, pero ya olvida eso, pues ya deja pasar eso, pues eso no tiene mayor importancia. ¿Cómo se va a comportar la mujer? Va a decir, ese arrepentimiento es falso. A ti no te ha dolido haberme sido infiel. No es que yo no te pueda perdonar, pero ni siquiera te duele, ni siquiera tienes verdadero arrepentimiento. Yo no te voy a perdonar a ti hasta que tú realmente no tengas. Entonces hay hombres que dicen, oye, esta mujer no se le olvida eso nunca, esta mujer como, oye, ya sí, ya pasó. Pero es que usted no se ha arrepentido de verdad. Usted no ha mostrado sincero dolor por lo que hizo, cómo le fue infiel a su esposa. Bueno, nosotros que somos infieles a Dios y eso no nos preocupa. Nos vamos a confesar sin dolor de pecado. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Miren, hermanos, si nosotros queremos avanzar en nuestra vida espiritual, tenemos que pedirle a Dios ese don. El don del dolor de los pecados. El don de las lágrimas de ofender a Dios. El don, si tenemos ese don de que de verdad nos duela ofender a Dios, ese será el principio de nuestra sanación. Pero mientras nosotros vivamos en la indolencia, yo voy, peco y me confieso y para adelante, y voy, peco y me confieso. No es que está mal, peque y confiésese, pero en la medida que usted lo hace con esa indolencia, se parece al hombre adúltero que llega con la cara limpia, donde la mujer decirle, ya perdóname, pues ya pasó todo. Si su mujer no se merece eso, mucho menos Dios. Mucho menos Dios. Y yo estoy seguro que todos los que me escuchan entienden este ejemplo. Porque si hombre, si tu mujer te es infiel, para tú perdonarla como quisieras verla, llanto, lágrimas, pidiéndole perdón y misericordia porque le fue infiel. Entonces, si entre seres humanos queremos un arrepentimiento tan profundo para recibir el perdón, ¿por qué no le damos ese arrepentimiento a Dios? Entonces, eso es lo que Juan Bautista nos gritaba. No se crean hijos de Abraham, porque si Dios quisiera, sacara de estas piedras hijos de Abraham. Entonces, los verdaderos hijos de Abraham nacen de un verdadero y sincero arrepentimiento. Por eso dice, den fruto de una sincera conversión. Gracias, hermano. Perfecto, muchas gracias. Estamos llegando a la parte final de su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Un saludo respetuoso para toda esa audiencia que nos sigue cada sábado a través de Radio Latacunga, a través de las redes sociales. Un saludo en especial para la hermana República de Panamá, de allá de nuestro hermano Roquel. Un saludo a todos los laicos organizados en diferentes movimientos, a los sacerdotes religiosos y religiosas y a todas las personas involucradas en los diferentes servicios y ministerios de la Iglesia. Agradecidos mucho, de mucho corazón, hermano Roquel, por su tiempo, por su participación, por esa voluntad que tiene cada vez que le pedimos que participe. Muchas gracias por conversar este importantísimo tema del catecismo. No queremos irnos, nos queremos despedirnos sin antes escuchar su mensaje final. Yo le agradezco también a usted su trabajo y yo le digo a todos los radioescuchas de Radio Latacunga que solo los conoceré en el cielo. Allá algún día Dios permita que allá en el cielo nos encontremos y dice, oye, yo escuchaba al hermano contigo allá en Radio Latacunga. Ay, qué bien. Ahí tendremos tiempo de echarnos cuenta, ¿no?, de cómo fue. Pero entonces, lo que sí les digo a todos ustedes, siempre recuerden algo. Muchas veces nosotros escuchamos a los protestantes hablar de bendición, de lluvia, bendición, no sé qué. Y los católicos pecamos de algo. Miren, los católicos pecamos de algo. Pecamos de pesimismo a veces. Yo le voy a decir algo. Yo le voy a dar una fórmula a usted para que usted abra la llave de la bendición de Dios. Escúchele bien. Y se lo digo por experiencia personal, no por... Hay dos cosas que usted puede hacer y yo le aseguro que Dios lo va a bendecir.
Uno, siempre sirva a Dios como un privilegio, nunca como una obligación. Cada vez que Dios lo llama a usted, diga gracias por haberme tomado en cuenta, porque al final de la vida, lo único que nosotros vamos a poder mostrarle a Él son las obras que hicimos por Él. Más nada, no importa lo que usted puede llegar a ser el presidente de Ecuador, pero eso no es lo que le van a pedir. Lo que hiciste por Dios. Segundo, hágalo gratis. Siempre hágalo, sobre todo nosotros que somos laicos, que Dios nos dio un medio de vida. No pida ni un centavo ni acepte nada por llevar el evangelio. Si usted hace esas dos cosas, yo le doy, certifico en el nombre del Señor Jesús, que el Señor Jesús lo bendice a usted. Pero haga las dos cosas. Sirva al Señor como un privilegio y hágalo sin interés de ningún tipo monetario. Y verá la bendición. Así que yo al contrario le doy gracias a ustedes que me dieron la oportunidad de servir al Señor en ustedes, mis hermanos. Y le doy gracias a Jesús que me permite este privilegio, porque yo sé que esto, cuando yo me muera, le voy a ver el valor realmente que tiene. Listo, muchísimas gracias, amigos y amigas. Esta fue una transmisión más de su programa Diocesano, un pueblo que camina. Nos volveremos a ver la próxima semana con un nuevo tema y un nuevo invitado. Mientras tanto, pues que Dios nos siga bendiciendo. Gracias, gracias Roquel. Y buenas noches con todos. Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, Pedro, apresurémonos. Gracias por venir.